Bien, entonces eh, vamos a comenzar con nuestra tercera sesión del segundo seminario sobre filosofía moral kantiana. Estamos leyendo el segundo capítulo de la fundamentación para una metafísica de las costumbres de Immanuel Kant. Y nosotros nos habíamos quedado justamente a portas del estudio de la formulación del imperativo categórico. Nos habíamos quedado en la página 115 del texto, digamos, pero donde dice a 40, y donde dice, ¿cómo se llama? Academia 414. No sé, Inés, si te animas a leer desde la parte donde dice, como toda ley práctica, Ah, ya. ¿sí? Ya. Porque Ya. eso ya lo habíamos leído, ¿no? Y como para recapitular un poco esa parte. Ujú. Ya, está bien. No, disculpen, no sé si Josué, te pasé el texto, sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Sí, Buena, y Josué. Buenas Josué, noches. ¿tienes el texto? No, no tengo el texto, pero creo que lo puedo buscar por acá en línea. Ya, yo te Sí. lo paso ahora también. Aquí Vale, sí. Bueno, me lo pasas si no yo lo busco. No te preocupes. ya. Mm, yo lo busco, aquí lo tengo, lo voy a encontrar. Em, Listo. Bien, ahora sí, continuamos con nuestro estudio del texto. ujú. Como toda ley práctica representa una acción posible como buena y por ello como necesaria para un sujeto susceptible de verse determinado prácticamente por la razón, todos los imperativos constituyen fórmulas para determinar la acción que es necesaria según el principio de una voluntad buena de uno u otro modo. Si la acción fuese simplemente buena como medio para otra cosa, entonces el imperativo es hipotético. Si se representa como buena en sí, o sea, como necesaria en una voluntad conforme del suyo con la razón, entonces es categórico. Por lo tanto, el imperativo dice qué acción posible gracias a mí sería buena y representa la regla práctica en relación con una voluntad que no ejecuta inmediatamente una acción por el hecho de ser buena, en parte porque el sujeto no siempre sabe que lo sea y aun cuando lo supiera, sus máximas bien pudieran ser contrarias a los principios objetivos de una razón práctica. El imperativo hipotético dice tan solo que la acción es buena para algún propósito posible o real. En el primer caso es un principio problemático práctico y en el segundo asertórico práctico. El imperativo categórico, sin referirse a ningún otro propósito, declara la acción como objetivamente necesaria de suyo, al margen de cualquier otro fin, vale como principio apodíptico práctico. Lo que solo es posible merced a las fuerzas de algún ser racional, puede uno pensarlo también como posible para alguna voluntad, y por eso los principios de la acción son de hecho infinitos, en tanto que la acción sea representada como necesaria para conseguir un propósito posible y realizable a través suyo. Todas las ciencias contienen alguna parte práctica, lo cual consta de problemas relativos a un fin posible para nosotros y de imperativos sobre cómo puede ser alcanzado dicho fin. De ahí que tales imperativos puedan ser llamados de la habilidad,
La cuestión aquí no es si el fin es razonable y bueno, sino solamente lo que uno ha de hacer para conseguirlo. Las prescripciones dadas por el médico para hacer sanar de un modo exhaustivo a su paciente y las dadas por un envenenador para matar infaliblemente a ese mismo hombre son de idéntico valor, en tanto que cada cual sirve para realizar cabalmente su propósito. Como en la infancia no se sabe qué fines nos hará toparnos la vida, los padres intentan hacer aprender a sus hijos una multiplicidad de cosas y atienden sobre todo a la habilidad en el uso de los medios para toda suerte de fines discrecionales, entre los cuales no pueden determinar si alguno podrá llegar a ser realmente en el futuro un fin de su pupilo, al ser siempre posible que alguna vez pudiera tenerlo por tal. Y ese cuidado es tan grande que normalmente se descuida formar y enmendar el juicio relativo al valor de las cosas que pudieran ponerse como fines. Con todo, hay un fin que puede presuponerse como real en todos los seres racionales, en cuanto les cuadran los imperativos como seres dependientes. Y por lo tanto, existe un propósito que no solo pueden tener, sino que cabe presuponer con seguridad, ya que todos los seres racionales en su conjunto lo tienen según una necesidad natural, el propósito de la felicidad. El imperativo hipotético que representa la necesidad práctica de la acción como medio para la promoción de la felicidad es asertórico. No cabe presentarlo simplemente como necesario para un propósito incierto y meramente posible, sino para un propósito que puede presuponerse con seguridad y a priori en cualquier hombre, porque pertenece a su esencia. Ahora bien, la habilidad para elegir los medios relativos al mayor bienestar propio puede ser llamada prudencia en el sentido más estricto. Así pues, el imperativo que se refiere a la elección de los medios para la felicidad propia, o sea, la prescripción de la prudencia, sigue siendo siempre hipotético. La acción no es mandada sin más, sino solo como medio para algún otro propósito. Bien, Finalmente, ahí nomás, Inés, vamos a comentar, porque ya, digamos, después lo que viene ya es el imperativo categórico, y es ahí donde necesitamos hacer más cortes, digamos. Pero bueno, en primer lugar, aparece esta idea de claro, los mandatos, ¿no? Digamos, toda ley práctica representa una acción posible como buena. Pero además, todo imperativo consigue fórmulas para determinar una acción que es necesaria según un principio de la voluntad, de uno u otro modo. Bueno, aquí hay, claro, hay un debate, digamos, claro, en principio uno podría pensar la ley moral es una ley que vale para todo ser racional, no solo para seres humanos. No, esa es una idea, digamos, pero ya cuando hablamos de imperativos, estos suponen seres humanos, que somos seres que somos racionales, pero que tenemos una corporeidad y por lo tanto no actuamos de manera natural, de acuerdo o necesariamente de manera moral. Nuestra naturaleza está orientada también, puede estar orientada en otra dirección. Entonces, por eso aparece entre nosotros como leyes morales, claro, como imperativos, como obligaciones. Claro, hay toda una discusión si Kant está pensando en la razón solamente humana, en la razón en general, etc. Digamos, y creo que eso tiene que ver con el texto de Henry Allison, ¿no? Quien debate ese tema. Pero, claro, es una cuestión debatible y
es también una cuestión importante de tener en cuenta de que no debemos esperar completa coherencia en el texto de Kant. Porque, ¿cómo se llama? Es un texto que tiene muchas aristas y a veces, ¿cómo se llama? Muchas cosas que se pueden interpretar de una u otra forma. No, eso es en primer lugar. Y respecto de la naturaleza de qué razón estamos hablando, eso puede tener un debate infinito que para nuestra primera lectura no es fructífero, no sería útil para nosotros. Pero ya en la otra página, donde dice el imperativo categórico, dice tan solo que una acción es buena para algún propósito real, no posible o real. Y aquel propósito posible son, ¿cómo se llama? Están vinculados a imperativos, principios problemáticos, y son los imperativos hipotéticos. Y los reales son principios asertóricos, y son, ¿cómo se llama? Imperativos de felicidad, ¿no? Es decir, pues, hay una división grande, ¿no? Entre los imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. No, esa es la gran división. Pero dentro de los hipotéticos hay una subdivisión. Los que normalmente se llaman de habilidad, que son problemático-prácticos, y los vinculados a la felicidad o de sagacidad, que son asertórico, digamos, apodíctico-prácticos. No digamos, disculpen, son los asertóricos, digamos. Los apodíctico-prácticos son ya los imperativos categóricos, ¿no? Ese es el esquema. Entonces, ¿qué pasa con los imperativos de habilidad, digamos? Se trata de aquellos imperativos, de aquellas reglas que eh, podemos proponernos digamos, y que no necesariamente suponen una característica de moralidad o no. Son habilidades que uno podría querer desarrollar. Y coloca el ejemplo, por ejemplo, de los papás, ¿no? Que buscan que los hijos aprendan un conjunto de habilidades, aunque no sepan cómo se llama, a qué cosas se van a querer desarrollar después, dedicar después. Esos imperativos también no necesariamente están cargados de carácter moral, digamos, porque aquellas reglas que podrían servir para una cosa en algún momento determinado, podrían servir para lo contrario en otro momento determinado. Por ejemplo, qué sé yo, saber el conocimiento de cuáles son las medicinas para algo, pueden servir también no solamente para sanar a alguien, sino para matar a alguien, o para enfermarlo más, ¿no? Ese es como se llama, esa es la idea. En cambio, los hipotéticos de sagacidad están vinculados a la felicidad. Claro, y aquí Kant señala que la felicidad es un fin legítimo de todo ser racional.
pero ¿cómo se llama? Pero no es un imperativo, no es un imperativo moral. No está conectado con un imperativo moral. Y además señala otra cosa y respecto de la idea de la prudencia, ¿no? Que la habilidad, que se trata de la habilidad para elegir los medios relativos al mayor bienestar posible para uno, ¿no? Pero aquí hay una definición muy diferente, y claro, tanto de la felicidad y de la prudencia respecto de la posición de Aristóteles, ¿no? Porque para Aristóteles eh, todo el territorio de la felicidad y de la prudencia corresponde más bien al campo de la ética, de la virtud. Digamos. En cambio, aquí, ¿cómo se llama? No es así. No es lo que corresponde, digamos, al núcleo central digamos, de lo que podemos llamar la virtud o lo propiamente bueno en sí mismo, es el imperativo categórico. Ese es el esquema que está presentando aquí, ¿no? Está marcando un poco la distinción entre los imperativos. ¿Ok? Ya ¿cómo se llama? Nos ha dicho antes que los imperativos se plantean como exigencias para la voluntad humana. Y cómo se llama, y ahora está justamente desarrollando qué caracteriza al imperativo moral. Eso es lo que va a desarrollar. Primero lo que va a hacer es separar, digamos, distinguir los imperativos hipotéticos de los categóricos y quedarse con los categóricos y ver cómo, qué los caracteriza y cuál es su dinámica. Digamos, el conjunto de argumentos que los defienden también. Esa va a ser la estrategia que va a colocar ahora Kant en esta parte, ¿no? Entonces, todo el resto del capítulo va a estar dedicado justamente a ese tema, ¿no? A la distinción entre imperativos hipotéticos y categóricos y a las tres fórmulas del imperativo categórico, ¿no? Las tres formulaciones del imperativo categórico. Y no sé si quieres completar algo más, Ronald, sobre esos temas. Sí, sí. Sí, quiero llamar la atención sobre este primer párrafo que leyó Inés. Ahí dice, todos los imperativos constituyen fórmulas para determinar la acción que es necesaria según el principio de una voluntad buena de uno u otro modo. Ahí hay dos cosas que rescatar. En principio, aquí aparece esta idea de que el imperativo, ¿no? También es una especie de procedimiento. Ya es también, o sea, digamos, no solamente es el principio, sino que también el imperativo, dice Kant, constituye una fórmula para determinar la acción que es necesaria según un principio de una buena voluntad de uno u otro modo. Entonces, hablando de ambigüedades en Kant, aquí hay una, ¿no? Porque está claro que una buena voluntad en el primer capítulo es una voluntad únicamente que se conforma de acuerdo al deber. Y aquí parece decirnos que hay una buena voluntad, pero puede ser buena de uno u otro modo, ¿no? De uno u otro modo.
una buena voluntad de un modo puede ser una voluntad que se conforme, ¿no? De acuerdo a un imperativo hipotético, pero esa acción será buena o esa voluntad será buena de acuerdo al propósito que está buscando alcanzar, ¿no? Ahí hay una diferencia categorial bien importante entre lo bueno, que puede ser bueno relativo, y lo bueno intrínseco, ¿no? Que será todos los imperativos categóricos, ¿no? Pero lo bueno relativo tiene que ver con el imperativo hipotético. Entonces, un poco el examen también será en qué consisten estas fórmulas, ¿no? ¿En qué consisten estas fórmulas? Ahora, por otro lado, sobre la división entre imperativos problemáticos y asertóricos, ahí la idea, me parece que la idea de Kant es esta, ¿no? En realidad uno no puede saber qué demandará la acción como buena hasta que no sepamos el fin, ¿no? De hecho, de eso van los imperativos hipotéticos. Pero lo que uno siempre puede admitir como una finalidad en la naturaleza humana, ¿no? Un fin al que todos los seres humanos apuntan es la felicidad, ¿no? Por eso es que hay esta división entre imperativos simplemente hipotéticos y asertóricos, pero en realidad es más metodológica que otra cosa, ¿no? Porque los asertóricos son todos hipotéticos. El problema es que uno tendría que saber a posteriori cuál es el contenido que cada uno le da a ese concepto, ¿no? ¿Qué cosa es la felicidad para cada uno? Entonces, por eso es que hay esta división, ¿no? Para yo saber cuál es ¿no? Qué me demanda el imperativo hipotético en algún caso en particular, tengo que saber el fin, pero vale suponer que hay un fin real en todos los seres humanos, que es el fin de la, ¿no? Felicidad, y por eso se llaman asertóricos. Y aquí hay esta mención que a mí me parece siempre interesante, porque este principio del que habla Kant en esta parte, ¿no? Las prescripciones que atienden los padres, esto es lo que llaman en la literatura el principio aristotélico, ¿no? Que es esta idea de uno, bueno, claro, no necesariamente pues sabe cuál es la finalidad que uno va a tener de aquí a 10 años, pero uno puede tomar alguna previsión para ampliar, ¿no? O favorecer cualquier fin que uno se vaya a proponer de aquí a 10 años, ¿no? Que es esta idea por la cual cuando somos adolescentes, los padres nos dicen, mira, sea lo que sea que hagas, estudia idiomas, porque sea lo que sea que hagas, te va a ayudar. Entonces, de eso va este principio aristotélico, que es un consejo, ¿no? Y dentro de la categoría de Kant, entraría como un consejo, ¿no? Un imperativo de prudencia. Sí, eso básicamente, ¿no? Ujú. Claro, que serían formas de capacitaciones para, ¿no? Que, que tiene que ver también con esto que Kant llama, ¿no? El favorecimiento de la plenitud humana, ¿no? Que también tiene que ver con esa parte, por eso son también meritorios, en cierto modo. Pero Claro, aquí está presentándolo como parte de la prudencia. ¿no? Más adelante va a aparecer una cosa adicional respecto de los imperativos hipotéticos, es que los imperativos hipotéticos son analíticos. Los categóricos son, ¿cómo se llama? Sintéticos, ¿no? Analíticos, ¿qué significa aquí que un imperativo sea analítico? Si yo conozco cuál es el fin, entonces por análisis de lo que implica el fin, entonces ya sé cuáles son los medios que tengo que buscar para conseguirlos, para realizarlo, ¿no? Si el fin es, ¿cómo se llama? Aprender algo de la moral kantiana, entonces si ese es el fin, entonces ya por análisis del fin, sé cuáles son los medios, por ejemplo, leer el texto de la fundamentación, ¿no? Esa es la idea. Pero eso va a aparecer, digamos, en breve va a aparecer también. Bien, entonces seguimos con la lectura, Inés. ¿Qué te parece?
¿Ya? Finalmente, hay un imperativo que, sin colocar como condición del fundamento ningún otro propósito a conseguir mediante cierto proceder, manda este proceder inmediatamente. Este imperativo es categórico. No concierne a la materia de la acción y a lo que debe resultar de ella, sino a la forma y al principio de donde se sigue la propia acción. Y lo esencialmente bueno de la misma consiste en la intención, sea cual fuere su éxito. Este imperativo puede ser llamado el de la moralidad. El querer, según estos tres tipos de principios, se diferencia también claramente por la desigualdad en el apremio de la voluntad. Para subrayar dicha diferencia, creo que ajustándose a su jerarquización, se le podría denominar reglas de la habilidad, consejos de prudencia o mandatos, leyes de la moralidad, pues solo la ley conlleva el concepto de una objetiva necesidad incondicionada y por lo tanto válida universalmente, y los mandatos son leyes a los cuales hay que obedecer. Esto es, dar cumplimiento aún en contra de la inclinación. El consejo entraña ciertamente necesidad, pero simplemente bajo una condición tan subjetiva como contingente, pudiendo valer solo si este o aquel hombre cuenta en su felicidad con tal o cual cosa. En cambio, el imperativo categórico no se ve limitado por condición alguna, y al ser absolutamente necesario desde un punto de vista práctico, puede ser llamado con entera propiedad un mandato. También se podría denominar a los primeros imperativos técnicos, entre paréntesis, pertenecientes al arte, a los segundos pragmáticos, entre paréntesis, concernientes a la prosperidad, y a los terceros morales, relativos a la conducta libre en general, o sea, a las costumbres. La cuestión a plantear ahora, 13 leo el pie de nota, creo que he dejado también otros. A ver, hay cómo se llama, hay dos pies de notas que no hemos leído. Depende, podríamos leer el que está ¿cómo se llama? En la página anterior, en prudencia. Dice, el término prudencia admite una doble acepción. En la página Ya, sí, 117. ya lo tengo. El término prudencia admite una doble acepción según nos refiramos a la prudencia mundana o a la prudencia privada. La primera es la habilidad que posee un hombre para tener influjo sobre los demás en pro de sus propósitos. La segunda es la pericia para hacer converger todos esos propósitos en pro del propio provecho duradero. Esta última es aquella a la que se retrotrae incluso el valor de la primera, y de quien se muestra prudente con arreglo a la primera acepción, mas no con respecto a la segunda, sería más correcto decir que es diestro y astuto, pero en suma es imprudente. Entonces, esta caracterización de la prudencia vinculada, digamos, a la propia felicidad, ¿no? Digamos, bienestar propio. Claro, uno puede ser prudente para manipular a otros, pero también ser prudente para lograr su propia, digamos, bienestar, digamos, ¿no? Bien, y veamos el otro pie de página. En el 118 antes hay un asterisco, profesor. Sí. Sí. Ya. Me parece que así se puede definir de modo más exacto el auténtico significado del término pragmático, pues se denomina pragmáticas a las sanciones que no emanan propiamente del derecho de los estados, sino de las providencias para el bienestar general. Una historia es entendida como pragmática cuando nos hace prudentes,
es decir, instruye al mundo cómo puede procurar su provecho mejor, o cuando menos, tan bien como en tiempos pasados. Esto Ujú. respecto al término pragmáticos, ¿no? Sí, Y y luego, el pie de página es un pie de página del, de Aramayo, ¿no? De repente podrías leerlo también. ya, del 12. En este punto, Kant podría haberse visto influenciado directa o indirectamente por los memoriales de Jenofonte, obra en la cual este discípulo de Sócrates atesoró sus recuerdos del maestro, habida cuenta de que dicha obra fue profusamente publicada, traducida y comentada en la Alemania del siglo XVIII. A menos así lo sugiere Norbert Hinske. Ujú. Bien, bien. Bueno, a ver. Primero, aquí dice, finalmente hay un imperativo que es el imperativo categórico, ¿no? Y entonces aquí es donde hace una primera caracterización del imperativo categórico. Manda directamente, es un mandato directo. Manda la voluntad directamente. Los imperativos hipotéticos tienen una forma hipotética, es decir, no puede formularlos de esta forma. Si quieres X, entonces tienes que hacer Y. Donde X puede ser, qué sé yo, manejar un auto, aprender a utilizar una computadora, etc. ¿Ok? Pero X también puede ser, si quieres ser feliz, entonces tienes que hacer Y. Es claro, son conjunto de Y's indeterminados que ¿cómo se llama? Que exige el mandato. Son mandatos condicionados, ¿no? Por eso son hipotéticos. En cambio, el imperativo categórico manda directamente. No concierne a la materia de la acción a que debe resultar ella, sino a la forma y al principio donde se sigue donde se sigue la propia acción y lo esencialmente bueno de la misma. Consiste en la intención, sea cual fuere su éxito. Y este es llamado también principio de moralidad. Es el imperativo, una de las características entonces de este imperativo no es la materia de la acción, digamos, no es el objeto que uno quiere conseguir o lo que uno quiere realizar, sino es la forma. La forma, ese es lo característico del imperativo categórico, es decir, y el principio de la propia acción, que debe ser intrínsecamente bueno. Entonces, esa es una cosa importante a tener en cuenta, ¿no? Digamos, esa es una característica que va a ser desarrollada después con más claridad, ¿no? Pero ya por lo pronto nos queda una idea de que un imperativo categórico no tiene que ver con un determinado objeto que se busca, sino con una forma que debe adquirir la voluntad, ¿no?
ese sería mi comentario hasta ahora, digamos, no sé. Y después aparecen estas distinción, digamos, imperativos teóricos, pragmáticos y morales, ¿no? Los teóricos son los de habilidad, los pragmáticos son los de sagacidad, y los morales son los hipotéticos, los categóricos. Bien, y aquí hay todo un debate, digamos, el debate es si los imperativos hipotéticos en realidad corresponden o no a la razón práctica. Es otro debate. Otro debate. Entonces hay momentos en los que Kant parece estar diciendo que todos los imperativos hipotéticos de habilidad y inclusive de sagacidad no corresponden a la razón práctica, sino corresponden a la razón teórica. Y el único que es correspondiente a la razón práctica es justamente el de moralidad. Bien, eso. No sé si hay algo más para comentar. Bueno, sobre eso último que comentaste, me parece interesante, ¿no? Porque en verdad Kant está haciendo siempre el corte, pero a veces no lo hace, entonces uno no sabe bien cuál es el punto al final. Y el corte es entre una voluntad pura y una voluntad que no lo es, ¿no? Eh, claro, los imperativos hipotéticos son voluntad práctica impura, pues, ¿no? Si uno tiene que seguir a Kant en esta arquitectónica, ¿no? Eh, pero a mí me parece que sí entrarían dentro de la razón práctica todavía, porque para Kant es cierto que el agente racional no puede orientarse por los objetos que lo impactan inmediatamente, ¿no? Se orienta siempre por principios. En general, ¿no? Estos principios pueden tomar origen dentro de su, ¿no? Pueden ser parte de su naturaleza y entonces, claro, la gente consciente a un deseo y busca la manera de, ¿no? de satisfacerlo. Imperativo hipotético, que puede ser hipotético propiamente o asertórico. Pero solamente esta parte, ¿no? de razón práctica pura sería la de la moralidad, porque ahí no hay objeto. No hay materia, dice Kant, ¿no? en este párrafo que hemos leído. No hay materia, sino hay forma de la acción, ¿no? Y por tanto es categórico. Pero sí, donde me parece que también hace ese comentario acerca de esa división, me parece que es en la tercera crítica. También hay por ahí una nota, ¿no? Donde parece dar a entender, bueno, esto es parte de la razón teórica, no es razón práctica, ¿no? Pero bueno, igual yo creo que el tema es más complicado todavía porque de hecho Kant cree que la razón es una sola, ¿no? Y que más bien tiene dos usos. Entonces, claro, en verdad es bien interesante porque, claro, si uno piensa, por ejemplo, un poco más en los imperativos hipotéticos, uno puede decir, en realidad el imperativo hipotético presume que tú tienes un conocimiento causal de esas relaciones, ¿no? Es como si a mí me preguntaran, ¿cuál es la manera más rápida de llegar a la Universidad de Lima, de donde estoy? Bueno, para eso yo tengo que tener un conocimiento ¿no? De un cierto conocimiento, ¿no? Entonces no es que inmediatamente yo me pueda representar el imperativo, ¿no? Claro, me puedo representar su necesidad una vez que, ¿no? Analíticamente, eso sí, pero en cierta manera uno tiene que tener un cierto conocimiento. Entonces parece que está como implicado en el imperativo hipotético, ¿no? Pero no sé qué piensas de esta cosa. Bien, bueno, aquí, ¿cómo se llama?
Cuando hablamos de voluntad, hablamos de acción, ¿no? Digamos, toda voluntad es el principio es en cierto modo, principio de acción, digamos, ¿no? Hablar de una voluntad que no es capaz de actuar sería un despropósito. Es en primer lugar, ¿no? Entonces, igual, digamos, la voluntad está también concernida también a los imperativos hipotéticos, no solamente a los imperativos categóricos. Pero como muy bien has dicho, ya es una voluntad no pura, sino una voluntad general. Una voluntad general, ¿no? Y supone un conocimiento. Supone un conocimiento, ¿no? Saber cómo llegar a la Universidad de Lima supone un conocimiento de cuál es la ruta, las rutas para llegar. Igual en el caso de, ¿cómo se llama? De lo que me hace feliz, ¿no? Supone un conocimiento, pero además supone experiencia. Son, ¿cómo se llama? Son imperativos a posteriori. Porque ¿de dónde saco ese conocimiento? Ese conocimiento no es, ¿cómo se llama? No lo adquiero eh, independientemente de la experiencia, sino que depende de la experiencia, ya sea que yo mismo lo haya hecho la experiencia o la experiencia de otros, ¿no? Pensemos, qué sé yo, en los manuales de algunos artefactos, ¿no? Donde uno sigue, o las recetas, ¿no? Para preparar una comida. Entonces ahí está, ¿cómo se llama? Consignada la experiencia de alguien. Entonces, en cambio, los imperativos hipotéticos, mejor dicho, categóricos, primero, no tienen una materia, son formales. Lo que vale no es la materia, sino es la forma. ¿Ok? En segundo lugar, como no tienen materia, tampoco recurren a la experiencia. Por lo tanto, son a priori. Imaginémonos que tuviesen, digamos, que los imperativos categóricos tuviesen una materia. ¿De dónde saldría esa materia? Saldría de la experiencia, pero no son empíricos. Es decir, ¿cómo se llama? Mandan leyes que son incondicionales y que no dependen de ninguna experiencia, sino no serían leyes morales. Y si esa, ¿cómo se llama? Y si esa materia tuviese que venir de otro lado, entonces tendríamos que asumir que hay conocimientos de objetos metafísicos. Y eso va en contra del resultado de la primera crítica, ¿no? Me Sí, parece que, sí, y sin embargo, Kant va a decir en la segunda fórmula que la segunda fórmula concierne a la materia, ¿no? Y entonces ahí, claro, hay un problema, pues, ¿no? Porque se ha pasado todo el capítulo diciendo no hay materia, claro, pero luego, bueno, hay una pero, a materia, pero ver, es una materia que no es a posteriori. claro, pero concierne más bien cómo se llama a la materia a la que se aplica, digamos, el imperativo. Sí, también, Digamos, es la humanidad, ¿no? La humanidad es la humanidad. justamente Hombre. es la materia a la que se aplica el imperativo. Es decir, el contenido no es material, sino que la materia es a la que la materia es a la que es aquello a lo que se aplica ese contenido, Mm. que es la humanidad.
Pero bueno, eso ya lo podremos ver con más claridad cuando lleguemos allí, en la segunda formulación, que hay también bastante literatura sobre el tema. Claro, el capítulo de Korsgaard sobre la fórmula de la humanidad es, ¿cómo se llama? Es ya bastante complejo, ¿no? Bien, eso, no sé si hay algo más que... Disculpen que soy así medio zamaqueado porque he estado todo el día en actividades, pero ya. Bien, entonces, si no hay más comentarios o preguntas, seguimos con nuestra lectura. Ujú. La cuestión a plantear ahora es esta. ¿Cómo son posibles todos esos imperativos? Esta pregunta no pretende averiguar cómo puede pensarse la consumación de la acción que manda el imperativo, sino cómo puede ser pensado el apremio de la voluntad que el imperativo expresa en el problema. ¿Cómo es posible un imperativo de la habilidad? Es algo que no precisa especial debate. Quien quiere un fin, quiere también, en tanto que la razón ejerce un influjo decisorio sobre sus acciones, quiere el medio indispensable para ello que se halla en su poder. Esta proposición es analítica en lo que atañe al querer, pues en el querer un objeto como efecto mío está ya pensada mi causalidad como causa agente, o sea, el uso del medio, y el imperativo extrae el concepto de las acciones necesarias para este fin a partir del concepto de un querer dicho fin. Determinar los propios medios de un propósito en lisa es algo que sin duda le corresponde a proposiciones sintéticas, pero estas no conciernen al motivo, el acto de la voluntad, sino a la realización del objeto. Que para dividir una línea en dos partes iguales según un principio seguro, tengo que trazar dos arcos cruzados desde sus extremos. Lo enseña ciertamente la matemática, solo por proposiciones. Sintética. Solo por proposiciones sintéticas. Pero cuando sé que solo puede darse el efecto pensado a través de tal acción y que si quiero cabalmente el efecto, también quiero la acción requerida para ello, esto supone una proposición analítica, pues representarme algo como cierto efecto posible de cierta manera gracias a mí y representarme a mí actuando de esa manera con vistas a ello es exactamente lo mismo. Los imperativos de la prudencia coincidirían enteramente con los de la habilidad y serían igualmente analíticos siempre que fuera tan sencillo dar un concepto determinado de la felicidad. Pues tanto aquí como allí se diría, quien quiere el fin, quiere también, entre paréntesis, en una necesaria conformidad con la razón, los únicos medios para ellos que se hallan en su poder. Pero por desgracia, la noción de felicidad es un concepto tan impreciso que aun cuando cada hombre desea conseguir la felicidad, pese a ello, nunca puede decir con precisión y de acuerdo consigo mismo lo que verdaderamente quiera o desee. La causa de ello es que todos los elementos que pertenecen al concepto de felicidad son en suma empíricos, es decir, tienen que ser tomados de la experiencia, siendo así que para la felicidad se requiere una totalidad absoluta, un máximo de bienestar en mis circunstancias actuales y en cualquier circunstancia futura. Sin embargo, es imposible que un ser finito, aunque sea extraordinariamente perspicaz y esté tremendamente capacitado, pueda hacerse una idea precisa de lo que realmente quiere. Supongamos que quiera riqueza. ¿Cuántas preocupaciones, envidias y acechanzas no se traería sobre sí merced a ello? Si quisiera tener grandes conocimientos y ser muy perspicaz, ¿acaso esto le dotara tan solo de una mayor agudeza en su mirada para mostrarle cómo más horribles
males que ahora le pasaban desapercibidos y sigue sin poder evitar, o quizás sus apetitos impusieran unas nuevas necesidades a satisfacer. De querer una larga vida, ¿quién le garantiza que no se trataría de una interminable calamidad? Si quiere al menos tener salud, ¿cuán a menudo los achaques del cuerpo le han mantenido apartado de unos excesos en que le hubiera hecho caer una salud portentosa? Etcétera, etcétera. En resumen, no es capaz de precisar con plena certeza lo que le hará realmente feliz, porque para ello se requeriría omnisciencia. Para ser feliz no se puede obrar según principios bien precisos, sino solo según consejos empíricos, como los de la dieta, el ahorro, la cortesía, la discreción y otras cosas por el estilo, sobre las cuales la experiencia enseña que, por término medio, suelen fomentar el bienestar. De aquí se sigue que los imperativos de la prudencia, hablando con propiedad, no pueden mandar, es decir, que no pueden presentar objetivamente acciones como prácticos necesarios y han de ser tenidos más bien como recomendaciones, consigna, que como mandatos, precepta de la razón. El problema sobre cómo determinar precisa y universalmente qué acción promoverá la felicidad de un ser racional es completamente irresoluble. Por consiguiente, no es posible un imperativo que mande en sentido estricto hacer lo que nos haga felices, porque la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. Ahí hay un pie de página. Lo leo ya. El concepto de la felicidad, escribirá Kant en su tercera crítica, no es abstraído por el hombre a partir de sus sentidos. Es más bien una mera idea de un estado, a la cual el hombre pretende adecuar dicho estado bajo condiciones meramente empíricas, lo cual es imposible. Él mismo se forja esa idea por medio de su entendimiento, enmarañado con la imaginación y los sentidos. El hombre modifica esa idea con tanta frecuencia que aun cuando la naturaleza también estuviese totalmente sometida a su arbitrio, no podría adoptar en absoluto ninguna ley determinada, universal y fija para coincidir con este titubeante fin que cada cual se propone de un modo arbitrario. Ya, porque la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación, un ideal que descansa simplemente sobre fundamentos empíricos, de los cuales resultaría vano esperar que determinen una acción merced a la cual se alcance la totalidad de una serie de consecuencias que de hecho es infinita. Pese a todo, este imperativo de la prudencia sería una proposición analítico-práctica, con tal de admitir que los medios para la felicidad se dejan señalar certeramente, pues solo se diferencia del imperativo de la habilidad en que mientras para este el fin es meramente posible, para el de la prudencia ya viene dado, como los dos ordenan el medio para aquello que se presupone ser querido como fin. El imperativo que manda querer los medios a quien quiere el fin es en ambos casos analítico. Por lo tanto, la posibilidad de semejante imperativo no entraña dificultad alguna. Bien, ahí nomás. Hemos ya avanzado bastante en este asunto, digamos, y la pregunta en la que partimos es cómo son posibles estos imperativos, tanto los de habilidad como sagacidad y cómo se llama y el imperativo moral, cómo son posibles, ¿no? Y lo que él señala, ¿de dónde viene su apremio, digamos? Es decir, ¿de dónde viene su carácter? Apremio significa que tiene un carácter forzoso, digamos, imperativo. Es decir, que se representa bajo un mandato. ¿De dónde viene ese apremio? Entonces, en el caso de los imperativos de habilidad, se encuentra justamente en esto, ¿eh? Quien quiere el fin, entonces quiere los medios
para poder realizarlos. Y entonces Kant lo que hace es todo un, ¿cómo se llama? Una exposición de lo que implica especialmente la felicidad, ¿no? En primer lugar, que la felicidad supone un fin que no podemos conocer del todo, digamos. Porque no conocemos lo que podría hacernos felices en el futuro. En segundo lugar, que no es un ideal de la razón, sino que es un ideal de la imaginación. ¿Por qué de la imaginación? Porque aquí hay, ¿cómo se llama? Hay como tres facultades, ¿no? La percepción, la imaginación y la razón, ¿no? Digamos, percepción o como queramos llamarlo, ¿ya? La percepción nos indica lo que está delante de nosotros. Lo que está delante de nosotros. La imaginación, yo a partir de lo que está delante de lo que tengo delante mío, yo puedo generar otros objetos, digamos, u otros contenidos en mi mente. Esos son contenidos, ¿cómo se llama? De la imaginación. ¿Ok? Puedo hacer inclusive síntesis de la imaginación, que no están, no están dados por la percepción. En cambio, la razón es algo que la imaginación supone ciertos contenidos o ciertos objetos materiales que pueden ser, digamos, articulados tomando como puntos de partida los datos de la sensación, de la experiencia. Pero ¿cómo se llama? Pero no, pero pueden ser muy bien modificados y alterados por mi imaginación. En cambio, la razón no tiene ese tipo de datos, es decir, no tiene esos contenidos materiales. Carece de esos contenidos materiales. Por eso, la felicidad es un ideal de la imaginación, no de la razón. Por ejemplo, un ideal de la razón es el ideal del reino de los fines. Es un ideal de la razón. A ver, ¿qué llama Kant un ideal? Digamos, un ideal es un objeto que no necesariamente lo encuentro en la experiencia. Un objeto que no se encuentra en la experiencia. ¿Ok? Ese es un ideal. A diferencia de una idea, digamos, una idea, ¿cómo se llama? Es otra cosa. Un ideal, por ejemplo, la idea de libertad no es un objeto, no es un objeto, sino pertenece a otro registro. Pero un ideal, como el ideal del reino de los fines, es, por ejemplo, la prefiguración de un objeto, de un mundo o de una república
donde todas las personas son consideradas fines en sí mismas y no solo medios. Pero así como la razón tiene ideales, también, ¿cómo se llama? La imaginación tiene sus ideales. Los ideales de la imaginación toman como punto de partida datos empíricos, pero no se encuentran en la experiencia. ¿Ok? La felicidad es un ideal de la imaginación. Es todo lo que yo me puedo imaginar que puede satisfacer todo mi bienestar, todos los posibles objetos que pueden, ¿cómo se llama? Darme bienestar. ¿No? Ese es el ideal de la felicidad, ¿no? Ahí hay un punto importante, una distinción que está haciendo Kant, digamos. Bien, bueno, lo que pasa es que aquí en ese texto él no distingue tan claramente las diferentes facultades, ¿no? La imaginación, la razón, la sensibilidad, no las distingue. Eso viene ya de la crítica de la razón pura. Va a ser también trabajado en la crítica de la razón práctica y también en la crítica del juicio. ¿Bien? Entonces, no sé si quieres comentar algo respecto de estos asuntos, Ronald. Sí, sí. Bueno, a mí lo que me parece interesante es que, claro, lo que tú mencionaste, la idea de cómo es posible el imperativo, en otras palabras, es cómo es posible la normatividad del imperativo, ¿no? Cómo es posible que nos representemos estos imperativos con esta necesidad práctica de la que habló. Pero a mí me parece interesante porque lo que yo detecto en estas páginas es que él está asumiendo dos puntos de vista a la vez, ¿no? Está asumiendo el punto de vista de un agente que es bastante competente racionalmente, pero también está asumiendo el caso de un agente que es ¿no? Racional, pero de repente no es tan competente. Entonces, me parece interesante porque ¿no? La redacción es esta, ¿no? Es decir, claro, él dice, uno tendría que decir que, que los imperativos de prudencia son imposibles, porque él está asumiendo que un imperativo siempre es una representación dentro de las posibilidades de uno. Y como los ideales de felicidad, ¿no? Exceden, ¿no? Entonces, claro, o sea, un agente completamente racional debería darse cuenta de que son imposibles, al menos de que es imposible tener una imagen completa, ¿no? De qué cosa, pues, te puede llevar a la felicidad de manera, ¿no? Directa o cierta, ¿no? Y sin embargo, dice, con todo, ¿no? Este imperativo sería analítico. Y la impresión que me da es que él está diciendo algo así como, es que en realidad, claro, el asunto es que tanto en los imperativos que son completamente hipotéticos, ahí también la cosa también falla, pues, ¿no? O sea, la posibilidad de lo que nosotros llamamos irracionalidad tiene que ver con que el sujeto no calcula bien cuál es el medio más, ¿no? eficiente dentro de su poder para conseguir el objetivo, ¿no? Entonces se representa otras cosas, no el medio más adecuado. Ya, ese es un problema de, ¿no? De que no está haciendo bien la representación, ¿no? De todas maneras, si lo hiciera bien, tendría, ¿no? Tendría la naturaleza de una, ¿no? Analítica que se desprendería del objeto. Eso por un lado. Por otro lado, es interesante que él haga énfasis todo el tiempo en un medio dentro de su poder, porque es lo mismo que va a exigir en el imperativo categórico. El imperativo categórico nunca nos manda nada que esté fuera, ¿no? de nuestro poder.
no exige nada que no podamos, no hacer, porque si no sería un sinsentido, sería un absurdo. Entonces, es bien interesante que haga estas precisiones, porque me recuerda a este comentario que hace Rousseau, que debe haberlo leído, ¿no? Sobre cómo es que los niños tienen un desfase, ¿no? Dice Rousseau en el Emilio, los niños pequeños, dice, tienen la cabeza llena de fantasías. Y me parece que por eso es que aquí su idea de cómo funciona la felicidad también va por ahí, ¿no? Los niños tienen la cabeza llena de fantasías porque el niño no calcula bien cuál es la relación entre sus deseos y sus potencias. Entonces el niño quiere escalar el árbol, pero no se da cuenta de que no tiene la capacidad de escalarlo. Y el consejo de Rousseau es, bueno, ¿no? Déjalo que se caiga. Entonces Rousseau es así, ¿no? Rousseau era, deja al niño, se caerá, y entonces entenderá cuál es la correcta proporción entre sus posibilidades y lo que desea, y hará una especie de ajuste, pero es a posteriori, ¿no? Entonces, me parece que por eso aquí también hay esa influencia, ¿no? De cómo es que la felicidad tiene esta cuestión tan indeterminable, ¿no? Tan volátil, que está sujeta a tanta variación, y es por eso que, claro, no puede haber, pues, un sistema de reglas que nos den de antemano cuál es, pues, el camino, ¿no? A la felicidad, ¿no? Y un sistema así habría que decir, es imposible, dice Kant. Entonces eso me parece bien, bien interesante. Ujú. Sí, hasta ahí. Bien, bien. Claro, la felicidad, ¿cómo se llama? Ah, por eso le llama ideal de la imaginación, digamos. Esa idea de los niños como muy imaginativos también, digamos. Pero sin embargo, dice que es imperativo analítico, digamos. ¿No? Es de carácter analítico. Porque lo que yo sé que me va a proporcionar cierto grado de satisfacción y felicidad en la vida, entonces implica también los medios para poder, ¿cómo se llama?, realizarlo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, digamos, el ahorro, tener estabilidad económica, digamos, en el futuro. Entonces, queda claro que si quiero tener estabilidad económica en el futuro, tengo que ahorrar ahora, ¿no? Ese es el argumento. Pero claro, digamos, nunca sabré todo lo que me implicará la felicidad, ¿no? En ese sentido. Bien, y esta idea del apremio, exacto, pues tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la normatividad del imperativo, digamos. Ya el hecho de que lo llame imperativo supone, digamos, que son, digamos, que tienen cierto tipo de fuerza normativa, ¿no? Sobre nosotros. Bien. Sigamos entonces. ¿Dónde nos habíamos quedado? Profesor, solo para que, Sí. a ver, me aclare una parte. Entonces, es analítico respecto al querer, ¿no es cierto? Y es sintético respecto eh, a las acciones necesarias para alcanzar dicho fin, hablando de la felicidad. Claro. ¿Sí? No, no. A ver, los imperativos hipotéticos todos son analíticos. Ya. El imperativo categórico es el único que es sintético. Analítico significa que analizando el contenido de, ¿cómo se llama?
de lo que yo quiero, entonces sé cuáles son los medios que tengo digamos, que tener o realizar para conseguir lo que quiero. Ujú, Esa es la idea. Igual con los imperativos de habilidad, y lo mismo sucede con los imperativos con el imperativo de felicidad. El problema es que el imperativo de felicidad nunca puedo, digamos, saber qué cosa me hará feliz por completo. Esa es la única diferencia. Por eso habla del ideal y todo lo demás. ujú. Pero el imperativo que es sintético es el de la moralidad. Es la síntesis entre la voluntad y cómo se llama el querer y el actuar, digamos. Ujú, Es decir, entre la ley y la voluntad, ¿no? ujú. Claro. No hay una relación analítica entre tener un deber moral y realizarlo y actuar de acuerdo a él. No hay ninguna relación analítica. En cambio, aquí sí, querer algo y actuar de acuerdo a ello, hay un apremio pero que es analítico, es decir, si sé lo que quiero, entonces sé cuáles son los medios que necesito para poder realizarlo, ¿no? Esa es la idea. Claro, esa necesidad del medio se desprende del querer el fin. Por eso es analítico, ¿no? Es decir, uno solamente tiene que hacer análisis del objetivo que uno se ha propuesto para entender de dónde le viene la necesidad al medio, ¿no? Y por eso dice Kant, el que quiere el fin quiere también el medio, pero lo quiere por el mandato, por la necesidad práctica. Es decir, si, claro, si yo quiero convertirme en abogado, lo que tengo que hacer es no fijarme en mi fin, mi objetivo y cuáles son los medios para conseguirlo. Puede ser de que al final me dé cuenta de que no quiero estudiar, no quiero el medio, pero entonces ahí lo que me dirá Kant es, bueno, entonces no quieres realmente el fin. Esa es un poco la relación entre esas dos, ¿no? Ujú. Entonces, es de análisis, pero en cambio, la necesidad que acompaña al mandato del deber, ¿de dónde sale? Es decir, no mientas, no debes mentir. De dónde extraigo yo esa necesidad? ¿Por qué es que mi voluntad debe vincularse o cómo es que yo debo representarme ese imperativo? No hay, no hay de dónde sacarlo. Entonces ahí Kant dice, bueno, ese es otro tema, ese es el tema del imperativo categórico. Ujú. Bien. Ya. En cambio, cómo sea posible el imperativo de la moralidad es sin duda la única pregunta necesitada de una solución, ya que al no ser hipotético en modo alguno, la necesidad objetivamente representada no puede apoyarse sobre ninguna presuposición, tal como sucedía en los imperativos hipotéticos. Aquí nunca debemos olvidar que no puede estipularse a través de ningún ejemplo, esto es empíricamente. Si, si hay donde quiera que sea un imperativo semejante, y siempre cabe recelar de que cualquier imperativo aparentemente categórico bien pudiera ocultar uno hipotético. Por ejemplo, cuando se dice, no debes prometer con engaño, y uno asume que la necesidad de tal abstracción no es un simple consejo para evitar algún otro mal, como si se dijera,
no debes prometer mintiendo para evitar quedar desacreditado si fueras descubierto, sino que bien al contrario, afirma que una acción de este tipo ha de ser considerada como mala de suyo. Entonces el imperativo de la prohibición es categórico. Sin embargo, no se puede probar con certeza mediante ningún ejemplo que la voluntad quede aquí determinada simplemente por la ley sin intervenir algún otro móvil, aunque así lo parezca, pues siempre es posible que en secreto pudiera tener algún influjo sobre la voluntad, el miedo a la vergüenza o quizá también el oscuro temor a otros peligros. ¿Quién puede demostrar la inexistencia de una causa mediante la experiencia cuando ésta se limita a enseñarnos que no percibimos dicha causa? Pero en ese caso, el así llamado imperativo moral, en cuanto tal se revela como categórico e incondicionado, sería de hecho una prescripción pragmática que nos hace estar atentos a nuestro provecho y nos enseña simplemente a tener este en cuenta. Por lo tanto, tendremos que indagar enteramente a priori la posibilidad de un imperativo categórico, al no contar aquí con la ventaja de que su realidad esté dada en la experiencia, con lo cual su posibilidad solo sería necesaria para explicarlo y no para estipularlo. A título provisional hay que comprender lo siguiente. El imperativo categórico es el único que se expresa como una ley práctica y los demás pueden ciertamente ser llamados en su conjunto principios de la voluntad, mas no leyes, porque lo que es meramente necesario para conseguir un propósito arbitrario puede ser considerado de suyo como contingente y siempre podemos zafarnos de la prescripción si desistimos del propósito. En cambio, el mandato incondicionado no deja libre a la voluntad para tener ningún margen discrecional con respecto a lo contrario, y por lo tanto es lo único que lleva consigo esa necesidad que reclamamos a las leyes. En segundo lugar, en este imperativo categórico o ley de la moralidad, también hay una seria dificultad para captar su posibilidad. Se trata de una proposición sintético-práctica a priori. Y como comprender la posibilidad de este tipo de proposiciones entraña una gran dificultad en el conocimiento teórico, puede aceptarse fácilmente que dicha dificultad no será menor en el práctico. Aquí hay ¿cómo se llama? Un asterisco, no sé si puedes leerlo. Sí, en esta página o en la anterior, ¿no es cierto? Sí, donde dice asocio, Sí. Ya. asocio con la voluntad, el acto. Ya. Y el asterisco usa la palabra práctica, ¿no? Sintético Así práctica. es. Sí. Asocio con la voluntad el acto a priori sin presuponer condición alguna por parte de una inclinación y por lo tanto necesariamente, aunque solo objetivamente, es decir, bajo la idea de una razón que tuviera pleno control sobre los motivos subjetivos. Esta es una proposición práctica que no deduce analíticamente el querer una acción a partir de otra ya presupuesta, pues nosotros no poseemos una voluntad tan perfecta, sino que asocia inmediatamente dicho querer con el concepto de la voluntad, en cuanto a voluntad de un ser racional, como algo que no está contenido en tal concepto. Bien. Bien. Nos vamos analizando esa parte. Bien, después de hablar de la felicidad, habla ya del imperativo de la moralidad, ¿no? Y cómo se llama, y hay una cosa central, digamos, que, sí, por ejemplo, en el caso de, digamos, no debes prometer
mintiendo para evitar querer, a ver, no debes prometer mintiendo, no debes prometer mintiendo, ¿no? Como es el caso de, digamos, de pedir prestado, pedir prestado mintiendo, digamos, que vas a devolver, ¿no? ¿Por qué no debes hacerlo? Ese es el argumento de fondo, digamos. No debes hacerlo no porque en algún momento pueda ser descubierto o por temor a algún tipo de castigo. ¿Ok? Presente o futuro, o un castigo divino, lo que fuere. Se trata simplemente de que es algo que no se debe hacer. Digamos, que no debes hacer, digamos. Entonces, mientras que los imperativos hipotéticos suponen, ¿cómo se llama?, una conexión entre una acción y otra cosa. El imperativo categórico supone simplemente la acción, indica la necesidad de una acción. Entonces, es la característica central y no se extrae, claro, no se extrae de los ejemplos, no cómo se llama, eh, y además no corresponde al orden ¿cómo se llama?, del mundo fáctico, es decir, del orden de la naturaleza, ¿no? Donde uno podría decir, ya, pero finalmente la persona lo hace por motivos inconscientes. Todo eso corresponde al orden, digamos, de las leyes causales, digamos. En cambio, el imperativo categórico no corresponde a leyes causales. No corresponde a leyes causales. Ese es como se llama. Y es por eso que se trata de imperativos sintéticos prácticos a priori. Ese es lo que está diciendo acá, ¿no? Dice, el imperativo categórico es el único que se expresa como una ley práctica. Y los demás pueden ciertamente ser llamados en su conjunto principios de voluntad, pero no leyes, porque porque les es meramente necesario para conseguir un propósito arbitrario, puede ser considerado de suyo como contingente. Además dice, ¿cómo se llama? Claro, otra característica del imperativo hipotético es que uno puede decir, ya, si quieres hacer X, si quieres X, tienes que hacer Y.
¿Qué pasa si no quiero? Una persona es más importante que su aspecto, su origen. A ver, si no quiero hacer X, si no quiero X, entonces ya no tengo que hacer Y, ¿no? Entonces, en el caso del imperativo y categórico, más bien es incondicional en ese sentido. Es incondicional. Bien, no sé, Ronald, si quieres añadir algo, algunas cosas adicionales a esto. Sí, sí. Bueno, aquí esta, bueno, esta primera idea no se puede extraer este imperativo de un ejemplo. Es importante que precisemos una cosa, ¿no? Porque toda esta parte, digamos, esta primera parte del capítulo 2, quiero decir, es un examen acerca de qué cosa sería un imperativo categórico si admitimos que tal cosa existe. Pero aquí Kant no se va a dedicar a probar su existencia, ¿no? Para probar su existencia vamos a tener que esperar hasta el capítulo 3. Entonces aquí está tanteando. ¿Qué cosa sería un imperativo categórico si admitimos que tal cosa existe? Entonces todos estos tanteos tienen que ver con esta idea acerca de cómo se diferencia, cómo estamos diferenciando el categórico del hipotético. Y una cosa que va a dar la clave es esto que dice, ¿no? Acerca de que el imperativo categórico es el único que se expresa como una ley. ¿Ya? Por ahí va a ir la primera formulación, de hecho, pero es bien interesante porque es un análisis acerca de cuál es la naturaleza del tipo de mandato. ¿Cuál es la naturaleza del tipo de mandato? Y en el caso del imperativo moral y del imperativo categórico, es el único que se expresa como ley. Uno puede pensar, por ejemplo, que la estrategia argumentativa de Kant ya desde aquí, pero ya desde hace rato, ¿no? Cuando dice no tiene materia, tiene forma, es un típico argumento, pero lo llamo típico porque también aparecerá luego, mejor dicho, en Rawls. No es un argumento que es un poco bueno, no sé si llamarlo, es un movimiento de ajedrez casi, ¿no? Que es tratar de extraer un contenido, una cierta sustancia, solo de la forma. ¿Ya? Eso va a estar en Rawls, pero también aquí en Kant hay no un movimiento de ese tipo, al menos en la primera fórmula. Y lo otro que es interesante es esta nota al pie cuando habla de una proposición sintético-práctica a priori, ¿no? Dice, asocio con el acto a priori, perdón, con la voluntad, el acto a priori, sin presuponer condición alguna por parte de una inclinación y por tanto necesariamente, aunque solo objetivamente, es decir, bajo la idea de una razón que tuviera pleno control sobre todos los motivos subjetivos. Esta es una proposición práctica que no deduce analíticamente el querer una acción a partir de otra ya presupuesta, pues nosotros no poseemos una voluntad tan perfecta, sino que asocia inmediatamente dicho querer con el concepto de la voluntad, en cuanto voluntad de un ser racional, como algo que no está contenido en tal concepto. Ya, toda esta parte es una parte bien oscura, porque no llegamos a entender, ¿no? De qué está hablando aquí Kant, ¿no? ¿Por qué es que, de dónde viene el mandato? Esto, hay un filósofo alemán que se llama Ernst Tugendhat que tiene una interpretación de esto que podríamos tantear ahora, pero esto se tiene que discutir, bueno, tiene que seguir discutiéndose, ¿no? Como hemos visto en el imperativo hipotético, el mandato del deber, o sea, la necesidad práctica de lo que uno debe hacer para conseguir el medio, ¿no? Desprende del fin.
Entonces, ahí del querer del que estamos hablando es un querer de objetos. Y eso es lo que dice también Tugendhat. Se trata de un querer esto o aquello, ¿no? Se trata de querer, por ejemplo, me quiero convertir en abogado. ¿Qué debo hacer? Debo estudiar, ¿no? De ese tipo de imperativos. Pero entonces en el imperativo y categórico, dice Kant, la voluntad se asocia a priori, ¿no? Con el acto. Y entonces dice, se trata de un querer, ¿no? Un querer, ¿no? Asociado con el concepto de la voluntad en cuanto voluntad de un ser racional. Y Tugendhat lo interpreta como esta voluntad, este querer que está asociado inmediatamente, no es un querer de objetos, sino es un querer concebirse de una cierta manera. Y la idea es más o menos esta, ¿no? Un agente racional no solamente quiere tal cosa, ¿no? A, B, C, lo que fuera. No solamente quiere convertirse en un abogado, no solamente quiere, ¿no? Comerse un helado de fresa, lo que fuera. También quiere ser o quiere concebirse de una determinada manera. ¿De qué manera? Como un ser racional. Ya, para cumplir este otro querer, que en la crítica de la razón práctica se llamará voluntad del querer superior, la llama Kant, no inferior, la inferior es este querer de objetos. Para cumplir con esta voluntad del querer superior, ¿no? Yo tengo que asociarme inmediatamente, no, debo asociar la necesidad de ese mandato con mi voluntad. Esa combinación inmediata es lo que Kant llama el imperativo categórico, pero es lo que también se llama, ¿no? Este querer ser o querer orientarte por principios, únicamente por principios, ¿no? Es una cosa media complicada porque parece que nos está diciendo algo que en realidad no pasa, ¿no? O que pasa de manera muy rara. Pero la idea de fondo es, para Kant, este horizonte, este querer ser o querer concebirte como un agente racional, es esta idea de pertenecer, ¿no? Al partido de la humanidad, lo llama Korsgaard. Querer concebirte como un ser humano, pero como un ser humano al igual que otros seres humanos, ¿no? Y es la posibilidad de la moralidad, es la posibilidad de la libertad, pero son como, es un nivel en el que el sujeto ya no es, ya su voluntad no está orientado por este o este objeto, por tal o tal proyecto, sino está únicamente referido a una cierta personalidad. Por eso esto es, también aparece en la crítica, en la religión, perdón, ¿no? En la religión dentro de los límites de la mera razón, donde Kant presenta una especie de escalada, ¿no? Desde animalidad, humanidad, personalidad. Personalidad es el tercer estadio, ¿no? En el que se supone una persona en cierta manera, ha logrado adecuar su voluntad con esta, ¿no? Capacidad más racional. Pero aquí no aparece, no hay mucho detalle, ¿no? Pero es interesantísimo que Kant entienda que esto es una posibilidad y de esta naturaleza, ¿no? Dice, el querer no se deduce, ¿no? De otra acción, sino que asocia inmediatamente dicho querer con el concepto de la voluntad en cuanto voluntad de un ser racional. Entonces, claro, la interpretación de Tugendhat con toda razón es, este querer no es un querer de objeto, sino es un querer, ¿no? Un querer verte a ti mismo, concebirte a ti mismo de una determinada manera, ¿no? Pero no sé qué piensas, Sam. Es querer que tu voluntad sea la voluntad de un ser racional, ¿no? Es concebirte como un ser racional, ¿no? Digamos, ese es el... Claro, uno puede decir, claro, yo soy un ser racional cuando caso muy bien los medios con los fines también, digamos. Pero, en cierto modo,
eso supone concebirme como un ser racional conectado con la naturaleza. Pero también hacer valer la idea de ser, ¿cómo se llama? De ser un ser racional capaz de actuar por principios, es lo que me hace pasar digamos, de la humanidad a la personalidad, ¿no? Porque la humanidad está siempre conectada con la naturaleza también, digamos. La animalidad está, ¿cómo se llama? Está desprovista, digamos, parece desprovista de toda racionalidad, ¿no? La humanidad es, ¿cómo se llama? Es ser un ser sensible, o un ser natural, pero con racionalidad. Pero la personalidad es hacer valer la parte racional, la racionalidad. Claro, y es por eso que el imperativo categórico es lo que hace valer la personalidad, ¿no? El querer concebirse como una persona. ¿Bien? Esa es la idea, digamos. Pero lo que está diciendo Kant, eso es posible. Es decir, para nosotros eso es posible. Y por lo tanto, también es posible que uno quiera cumplir un mandato sin que este mandato tenga una consecuencia. Es decir, un mandato incondicional. Es decir, ¿qué caracteriza? Si existen imperativos categóricos, ¿cómo tendrían que ser? Tendrían que ser incondicionales. Por la misma definición de categórico, digamos, un imperativo categórico es un mandato que no tiene ninguna condición. Es decir, ¿cómo se llama? Cuyo incumplimiento o cuyo cumplimiento no termina con una consecuencia. Pero eso supone, ¿cómo se llama? Comprometerse con ello, supone concebirse a uno mismo como persona. Entonces aquí la idea de ser persona no es cualquier cosa. Por eso ya después cuando veamos la segunda formulación del imperativo categórico va a ser la distinción entre cosas y personas. Pero ser persona no es cualquier cosa, es como se llama, es una forma de relacionarse con uno mismo. Es un tipo de relación, un tipo de autorrelación, digamos, como dice Henrich, ¿no? Hatun. Tugendhat, no, pero también ese libro, otro libro que, ¿te acuerdas que? Ah, sí, sí, sí. Henrich dice que en Kant la idea de la normatividad tiene que ver con ser un centro de reglas, con entenderse a sí mismo como un ser autorreglado en cierta medida, ¿no? Pero sí, es esta idea de que hay es esto que has dicho como entablar una relación con uno mismo, es bien interesante porque de hecho tiene todo el juego ¿no? Del idealismo trascendental en Kant, de cómo funciona esta filosofía trascendental en Kant, ¿no? Se trata de un sujeto no que se trasciende, sino más bien que está como acompañando ¿no? Todas sus representaciones, que es este yo trascendental en la razón teórica. Pero claro, en cierta medida,
el yo que aparece aquí es un yo que no solamente se orienta por un objeto, ¿no? Por el objeto de su voluntad desiderativa, sino que entabla consigo mismo una cierta normatividad, ¿no? Ujú. Claro, y Entonces, en ese sentido, esa normatividad es a priori. sí, pues, es a priori, porque no Ya, tienes que salir, ¿no? Sí, claro, sí, pero es también, ¿cómo se llama? Es formal, en sí, cierto es normal. sentido, porque es la forma de la relación, Sí, es la forma de la relación que establezco conmigo mismo. sí. Ahora, me estoy acordando de este texto de Arendt, El pensar y las reflexiones morales, y ella se queja de ese punto, ¿no? En Kant, pero es totalmente coherente con lo que estamos conversando aquí, ¿no? En la última parte de ese texto, Arendt cita esta sentencia de Sócrates en el Gorgias, ¿no? Es peor cometer injusticia que recibirla, ¿no? Es lo que dice Sócrates, es peor cometer injusticia que recibirla. Y Arendt se pregunta, ¿peor para quién? ¿No? Para Sócrates, dice Arendt, ¿no? Porque lo cierto es que desde la perspectiva del mundo es que se ha cometido una injusticia, todos deberíamos involucrarnos y alarmarnos. Y la crítica es, Sócrates está concernido con su propia conciencia moral. ¿Por qué? Porque, claro, lo que dice Sócrates es, claro, soy yo el que tendría que convivir con ese asesino, ¿no? O con ese ladrón, ¿no? Es uno mismo. Entonces, Sócrates dice, claro, es peor pues cometer injusticia que recibirla, porque el que recibe la injusticia, ese no tiene un problema interno, no tiene un desfase interno, ¿no? Eh, y sí, pues en Kant es eso. Hay una relación con uno mismo que uno entabla, Ujú. ¿no? Y bueno, y para cerrar, ¿no? Arendt dice, bueno, solamente este asunto tiene alguna utilidad en tiempos de emergencia, cuando todo el mundo sigue órdenes irreflexivamente, solamente los que piensan y tienen ¿no? Esta conversación consigo mismos, solamente esos llaman la atención, porque no se pliegan a lo que hace la mayoría. Y solo ahí tiene esta particularidad alguna connotación política, dice. Pero es bien interesante porque es cierto, ¿no? En Kant hay esta relación con uno mismo, que ya como que, que para los tiempos modernos es muy raro, pues, ¿no? Porque uno tiene que hacer, ¿no? Uno tiene que actuar. El que piensa mucho, ese no sirve para actuar, ¿no? Porque la acción es estar volcado directamente, no entablar esta conversación con uno mismo. Ujú. Claro. En el caso de Sócrates es la coherencia, ¿no? La coherencia. ¿Sí? En el caso de Kant también es una forma de coherencia también. Es decir, claro, porque la razón busca ser coherente consigo misma, digamos, y pensarme como alguien, como un sujeto racional, como una persona, es justamente pensarme como alguien coherente, digamos. Sí, sí, sí. Que parece que está ahí, ¿no? Porque no sale del concepto, es decir, claro, es esta inmediatez del querer actuar de acuerdo a una acción que se supone está dentro del concepto de una voluntad racional. Ujú. Entonces, se supone que está a la mano, ¿no? Pero, y ahí, claro, es que lo que pasa es que Arendt asocia esto directamente con Fichte, mm, es, ¿cómo sí, se sí. llama? Y El con los yo, filósofos. Sí. claro, el yo, y el idealismo, digamos, alemán, pero el de Fichte, digamos, es Sí, no, efectivamente. la conexión directa con el yo, digamos. Mm, mm. Ese es el tema. Pero en el caso de la moral, se trata más bien de, ¿cómo se llama? De
dos tipos de relación directa que establece uno con, o se vuelca hacia el mundo, digamos, y se conecta con las causas, con las relaciones causales, o se convierte uno mismo en una voluntad capaz de iniciar cadenas causales. Cadenas causales, sí. Que es el- Entonces, ¿cómo se llama? Claro, el razonamiento de Arendt le da y no le da. Sí, sí. Le da en el sentido de que, claro, digamos, supone reflexividad, pero por otro lado, ¿cómo se llama? Esa reflexividad termina abriendo la idea de que uno mismo es el iniciador de cadenas causales, Mm, ¿no? Que la voluntad pura o es, ¿cómo se llama? Es el inicio de la cadena causal. Por eso estamos hablando siempre del terreno de la voluntad. claro, pero igual yo no quiero decir que le robe la idea, ¿no? Pero esa misma idea de ser una causa primera aparece en Arendt bajo la forma de natalidad, ¿no? Ujú, Es ese concepto, ¿no? Es ese concepto. claro. A mí me divierte un poco cuando dicen que Arendt es original en el tema de la natalidad. Bueno, pero ser una causa primera, eso es Kant. Ujú, Y ella era una gran lectora de Kant, pero hay cosas que no están como, de todas formas, no están muy finas. Pero sí, de todas maneras es muy interesante. sí. Bien. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Qué parte nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en esta parte de acá. Mm. Sí, pero yo creo que hay que quedarnos ahí porque lo que viene ya Sí, es introducción a la primera forma. claro. Ujú. Bien, entonces, ¿les parece? Nos quedamos acá y en 15 días continuamos. Sí, Ujú. está bien. Bien, entonces gracias y nos vemos en 15 días. Ujú. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. amigos. Nos vemos. Chao. Muchas Chao, Hasta nos gracias. luego. vemos. Buenas noches. Nos vemos.